¿No? Bueno, muchas gracias a todos. Bienvenidos a este debate organizado por la Fundación Contexto y Acción. Disculpad que no tengo la voz en mi mejor momento. Eh, este debate se titula ¿Es Estados Unidos un estado fascista? Que suena bastante fuerte, lo sabemos. Y en él van a participar tres personas que están ahora mismo residiendo en Estados Unidos, que son Diego Barros, que es profesor de literatura comparada en la Universidad de San Javier en Chicago y colaborador de la revista Contexto. Sebastián Faber, que también es colaborador de la revista Contexto, muy activo últimamente y profesor de estudios hispánicos en Oberlin, que está en Ohio. Y Mercedes Gallego, que es corresponsal de El Correo en Nueva York. Muchas gracias a los tres por estar aquí. Mm, vamos a, vamos a empezar intentando responder brevemente a la pregunta que da título a este debate. Es decir, ¿es Estados Unidos un estado fascista o como mínimo un estado autoritario? ¿Está camino de serlo? ¿Lo ha sido siempre? ¿Qué es lo que está cambiando? Entonces, si os parece, va a comenzar hablando Mercedes. Muchas gracias. Mercedes está silenciada. Dale al Ya, micro. ya lo Ahora. tengo. Sí, gracias, es que lo silencié precisamente para no interferir con los sonidos, ¿no? Bueno, pues hola a todos y muchas gracias por participar en este debate. Yo quería empezar contando que, bueno, nosotros mismos hemos dudado un poco a la hora de elegir el titular de este debate sobre si era un poco fuerte decir, ¿es Estados Unidos un estado fascista o no? Y esto lo hacemos por respeto a la veracidad, ¿no? Porque todos no queremos ser estridentes, ni exagerados, ni radicales, queremos tener un respeto a los hechos y a la verdad. Pero la verdad es que aparte de la duda que existe en la sociedad, cuando nos hemos puesto a mirar, bueno, por lo menos yo me he puesto a mirar de texto la definición del fascismo para ver hasta qué grado lo que podemos decir entre nosotros se ajusta a la realidad. Y aparte de encontrarme que efectivamente el fascismo es la ideología política más difícil de definir, lo que se ha definido se ajusta a lo que está pasando en Estados Unidos, a mi juicio, como un libro de texto. Y os voy a leer algunas de las cosas que se pueden encontrar fácilmente en Internet y en Wikipedia, que aparte de definir el fascismo como una ideología totalitarista y antidemocrática y ultranacionalista de extrema derecha, se caracteriza primero por la exaltación de valores como la patria o la raza, que creo que esto se ha visto con bastante claridad en este país con Trump, ¿no? Que tiene una debilidad por los nórdicos europeos. Y esto se utiliza para mantener permanentemente movilizadas a las masas. Esto lleva frecuentemente a la opresión de las minorías. Desde sus mismos orígenes, pues eso es un movimiento que es muy difícil de definir con exactitud, pero que se presenta siempre como una tercera vía, una tercera posición a los partidos tradicionales en la que precisamente se presenta por esta depauperación del sistema tradicional. Y se caracteriza por esa disciplina y apego a la cadena de mando que es liderada por un líder fuerte. Eh, es una ideología política, hemos dicho, que exalta la idea de la nación frente a lo que hubiera sido el individuo o la clase social, que ya no cuentan en este sistema, que suprime la discrepancia política en beneficio del líder o de un partido único y, y que, por tanto,
forma cuerpos que son representados unificando al Estado a través de ese gobierno central. Inculca la obediencia de las masas y utiliza hábilmente los nuevos medios de comunicación y el carisma de un líder dictatorial, en el que se concentra todo el poder con el propósito de conducir a esa unidad denominada cuerpo social o nación. Bueno, pues yo creo que ya con esto quienes estén participando en esto, pues tomen su propia decisión de si esto efectivamente se ajusta a lo que estamos viendo o no. Vale, antes de continuar, una cosa que se me ha olvidado decir antes es que podéis plantear preguntas a través del chat y las iremos contestando cuando nos venga bien. Entonces, Sebastián, no sé si te apetece hablar ahora. Sí, claro, muchas gracias por la invitación. Gracias, Elena, gracias, Diego. Gracias a ti. Y un gusto estar con Mercedes y con el otro Diego. Estoy muy de acuerdo, ¿no? Que si comparamos lo que está pasando en Estados Unidos con las definiciones más comunes del fascismo, estamos acercándonos seguramente, estamos camino de... creo que a mí más que decidir dónde estamos en esa escala, ¿no? En ese proceso, si es o no es, me interesa determinar de la forma más minuciosa posible dónde hay avance y dónde hay resistencia. En parte para no acabar en el catastrofismo, pero también para poder después reforzar esas resistencias, apoyarlas y también aprender de ellas, porque lo que también me queda claro es que los procesos que estamos viviendo en Estados Unidos no van a ser y no son exclusivos de Estados Unidos, ¿no? Somos parte de una evolución bastante más generalizada en el mundo y creo que también hay muchos aprendizajes posibles de espacio nacional a espacio nacional en términos de qué es lo que funciona y qué no, a pesar de que también es verdad que todos los estados tienen tradiciones diferentes y funcionamientos diferentes. Entonces, parte de nuestra tarea, creo que ¿no? Los que trabajamos aquí para en parte explicar al mundo lo que está pasando, también nos incumbe explicar muy claramente, ¿no? cómo funcionan las cosas aquí, ¿no? Por ejemplo, el sistema federal norteamericano es bastante peculiar, cómo funcionan las fuerzas de seguridad también y los tribunales. Entonces, todo lo que dice Mercedes estoy de acuerdo, ¿no? Y sin embargo, por ejemplo, ¿no? Por poner una cosa solo, el carisma del líder. No me consta que Trump ahora mismo tenga mucho carisma. Y de hecho creo que parte de las políticas que estamos viendo forzadas nacen del hecho de que se da cuenta de que el carisma lo está perdiendo, ¿no? A manos llenas, diría yo. En términos de resistencia, yo quiero resaltar el papel del poder judicial. Entonces, creo que en principio, en el sistema tal y como fue diseñado, ¿no? Por los padres fundadores, Estados Unidos tiene los famosos controles, ¿no? Que son el poder legislativo, el poder judicial y la sociedad civil, básicamente, y también los estados, ¿no? Entonces, el poder de los estados como gobiernos relativamente autónomos. Creo que el poder legislativo está fracasando, pero estrepitosamente, en su función de control. Y vamos a ver si esto dura o no, pero hasta ahora ha sido un desastre. El poder, la sociedad civil está resistiendo mucho y muy valientemente y tiene los muertos para demostrarlo. El cuarto poder, los medios, ahí la cosa está muy desigual, ¿no? Porque hay algunos medios que están haciendo lo que pueden, otros que son tan dependientes del poder ejecutivo de la Casa Blanca que no se atreven, y después hay medios como el Washington Post, el periódico, ¿no? Antes el segundo periódico del país, después del New York Times,
está justo estos días siendo decimado por su propietario, que es el fundador y el presidente de Amazon, ¿no? Entonces, pero el Poder Judicial sí que está resistiendo, sobre todo a nivel de tribunales federales. Es verdad que el Partido Republicano ha intentado controlar y colocar a su gente en puestos importantes cada vez que ha tenido un presidente republicano, pero aún así ha habido casos muy llamativos de jueces de tribunales federales y a veces paneles de jueces que se han expresado de forma muy contundente sobre la inconstitucionalidad de las políticas del gobierno federal y que han intentado poner las trabas que pueden. Cada vez que ocurre eso es una especie de lucecita de esperanza, ¿no? Entonces, por ejemplo, el juez de Massachusetts, que creo que fue, que se pronunció después de que un grupo, the American Civil Liberties Union, junto con el sindicato de profesores nacional universitarios, llevaron un caso sobre la deportación, la amenaza de deportación de Mahmoud Khalil, ¿no? El activista pro-palestino de la Universidad de Columbia. Ese juez sacó una sentencia contundentísima. Y es un juez republicano nombrado por Reagan en su día, ¿no? Un tío mayor de 80 y pico años que viendo lo que está pasando se revela, ¿no? Y creo que ese tipo de personaje en el sistema es muy importante porque son personas que se identifican como conservadoras, que sin embargo tienen internalizada una fe en el sistema desde un punto de vista conservador, eso sí, pero una fe en el sistema como tal y la, la desfachatez con la que la Casa Blanca de Trump tira por la borda todo lo que es la ideología conservadora tradicional les choca muchísimo. Entonces hay así fuentes de rebeldía y de resistencia en el sistema judicial. El problema, sin embargo, es que hay otros jueces que son mucho más colaboradores, en Texas, por ejemplo, y que hasta ahora el Tribunal Supremo, la Corte Suprema, no se ha atrevido o no ha querido ¿no? resistir de esa misma forma. Entonces, es verdad también que la táctica de la Casa Blanca ha sido sobrecargar el sistema, ¿no? Entonces, creo que Diego va a hablar un poco más de esto después, pero la táctica de, los núcleos más fascistoides en el Poder Ejecutivo, que son el Departamento de Seguridad Nacional, Department of Homeland Security, y después dentro de la Casa Blanca, Stephen Miller, ante todo, ¿no? Y Bannon hasta cierto punto, su táctica ha sido romper todas las reglas y pedir permiso después o dejar que los abogados se apañen después, ¿no? Y esto está sobrecargando de tal forma a un sistema judicial que es lento y burocrático y muy formalista, que ahí vamos a ver hasta qué punto el Poder Judicial va a ser capaz, ¿no? Materialmente capaz de parar todo esto. Aquí lo dejo. Muchas gracias, Sebastián. Ahora, Diego. Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme y gracias por poder ver aquí a colegas y por estar con nosotros esta mañana. Para nosotros, quiero decir, a este lado del Atlántico, claro. Em, la pregunta, la pregunta es muy sencilla y a la vez muy complicada por las propias razones que Mercedes aludió antes, porque cuando hablamos de sistemas fascistas, pues obviamente por una cuestión de generación y de memoria cultural inmediata nos remontamos precisamente a los sistemas fascistas que conocemos, que comienzan a principios del siglo XX, ¿no? Y que de alguna forma se suponía que habían sido derrotados y eliminados hacia el final de la Segunda Guerra Mundial. Eh,
A mí me gusta siempre contestar a esa pregunta con otra pregunta un poco mucho más abierta y ambigua, que es ¿y cuándo Estados Unidos no ha sido un estado fascista? Eh, porque la relación de Estados Unidos como nación, como imaginación Estado nacional desde su prácticamente su fundación, de la que se van a cumplir 250 años este mismo año, como todos sabéis, ha estado siempre marcada por ese débil equilibrio, débil balance entre libertades y control absoluto eh, desde su propia fundación, como decía antes. Hay que recordar, por ejemplo, que el primer presidente de la nación, Washington, eh, primero no quería ser presidente y segundo, lo que no quería era un sistema de partidos, porque consideraba que el sistema de partidos precisamente era lo peor que le podía pasar a la nueva nación. Em, Dicho eso, estamos viviendo, desde mi punto de vista, o como yo estoy interpretando las cosas, algo que en los 250 años de historia de este país y específicamente en el último siglo de historia más reciente no se había producido nunca. Y es que una facción determinada de la sociedad política, de la sociedad civil, que ha estado siempre ahí, que ha estado siempre latente, por primera vez en la historia reciente, ha conseguido tocar el poder. Hasta ahora, hasta esta segunda legislatura de Trump, gente como Stephen Miller, gente como el propio Trump, caudillo siempre ha habido. Antes de la existencia de Trump, el último Trump fue Tom Buchanan, creo que se llamaba Tom Buchanan en los 80, que intentó hacer una carrera, en los 80-90 intentó tener una carrera presidencial, pero el propio sistema de partidos estadounidense funcionó como salvaguardia para impedir que una persona con tintes abiertamente autoritarios, fascistoides, etcétera, pudiese llegar al poder. Eso ha cambiado ahora. Y ha cambiado simplemente porque se ha producido un corrimiento de lo único que realmente importa en este país, en las estructuras de este país, que es quien tiene el dinero, la propiedad, el poder de ejercer eso. Y es que hay unos nuevos agentes que han decidido poner toda la pasta encima de la mesa para apoyar a una serie de actores que antes nunca habían sido apoyados, habían estado de alguna forma orillados dentro de un partido determinado o en los márgenes, en el fringe, en, en- en- en distintos movimientos muy plurales, pero que ahora se han unido todos de alguna forma, han cristalizado en esto que llamamos el movimiento MAGA y que se ha comido absolutamente al viejo Partido Republicano. Y de ahí que muchas de las cosas que están pasando son sorpresivas porque, porque vienen precisamente bajo la marca de un Partido Republicano que es lo que comentábamos, por ejemplo, antes de que se abriera el debate, ¿no? Que aquí tradicionalmente la derecha o el movimiento conservador estadounidense era el más antifederal que existía. O sea, nadie odiaba tanto por excelente, nadie odiaba tanto, nadie sentía tanto, em, se me ha ido la palabra que quería decir. Nadie sospechaba tanto del gobierno federal como precisamente las personas de ideología conservadora. Lo que está haciendo la segunda administración Trump en particular es romper tabús históricos, darle o asumir o convencer al menos a un importante porcentaje de la población estadounidense de que el gobierno federal tiene un poder absoluto. Y eso hasta ahora era algo contra natura en la idiosincrasia norteamericana. Em, Sobre la pregunta de si es, de nuevo, la pregunta original de si estamos ante unos Estados Unidos fascistas. Lo más importante que ha pasado en el último mes, fundamentalmente desde la toma de Minneapolis y los dos asesinatos de dos personas que estaban protestando, dos personas blancas, lo cual es una, es una circunstancia muy importante en este caso. Eh, ha sido
ver un cierto cambio de perspectiva en buena parte de la prensa liberal estadounidense. Esa misma prensa que lleva 10 años intentando descalificar, intentando eh, soslayar, intentando eh, negar cualquier tipo de asociación entre lo que esté ocurriendo en Estados Unidos con un régimen fascista, autoritario, etcétera, etcétera, después del asesinato de, de, de Alex Pretty en Minneapolis. Resultó sintomático ver que cabeceras tan importantes dentro de la cosmogonía liberal estadounidense como The Atlantic abiertamente publicaban piezas en donde nombraban la palabra, una palabra que estaba, que hasta este momento, hasta hace 2 semanas, estaba prácticamente prohibida en una cabecera tan moderada, blanca como de Atlantic. El propio Ezra Klein, ¿no? Que pasa de decir que Charlie Kirk hacía política en the right way, de la forma correcta, a decir directamente que no, sí, poner todas las alarmas porque estamos en un régimen autoritario. Eso ha sido lo más sintomático que ha ocurrido en el último mes en este país. Eh, También, y ya acabo, me gustaría introducir otra cosa aquí, otro elemento. Otra de las cosas que han ocurrido en el último mes ha sido la introducción que supongo que también ha llegado a España, de esto del concepto de estado dual, ¿no? Que es un concepto enarbolado por un superviviente del Holocausto que se llamaba Ernest Fraenkel, que decía que el Tercer Reich era eso, era un estado dual, un estado normativo, que era el que vivían las personas en su día a día, pero que había un estado prerrogativo, que era el que te encontrabas cuando te cruzabas precisamente con el camino de ese autoritarismo claro y rampante, ¿no? Y de repente, desde lo que está ocurriendo en Minneapolis, todo el mundo asume que estamos en este estado dual ahora. Y a mí me daba por pensar, dice, joder, claro, ahora estamos en este estado dual, eh, pero claro, el problema es que hay mucha gente en este país, hay muchas comunidades en este país que han vivido en ese estado dual por siempre. Solo que de repente ahora una parte de América, la América blanca liberal, más o menos moderada, de repente lo ha asumido. O de repente empieza a asumirlo. Porque el tropiezo con el Estado prerrogativo lo ha sufrido siempre la comunidad afroamericana. ¿Qué decir de los nativoamericanos? ¿Qué decir de si tú estás en una situación de ilegalidad? Porque ser ilegal o ser indocumentado en este país no es lo mismo que serlo en un país como España. Entonces, claro, es como de repente estamos asumiendo algo que estaba ahí, pero que nos negábamos, o que por la propia naturaleza de Estados Unidos, que es un país que vive, es una ficción constante desde su propia constitución, y es una ficción tan potente que, de la que todos participamos, es muy difícil romper ese encanto. Y eso es un poco lo que está ocurriendo, especialmente en los últimos meses. Y absolutamente acelerado después de lo que ocurrió en Minneapolis. Y lo dejo ahí, dejo mi introducción ahí. Muchas gracias, Diego. No sé si Mercedes o Sebastián tienen algo más que añadir a esto. Bueno, yo más bien al hilo de lo que dicen los compañeros aquí, yo quería hacer, por supuesto, todos tenemos derecho a estar de acuerdo y a discrepar, ¿no? Y hay muchísimas cosas de las que han dicho con las que estoy de acuerdo. Por ejemplo, en esto que decía Sebastián, de que la sociedad civil es la que está llevando el peso, sobre todo en Minneapolis, es el mejor ejemplo de resistencia que ha habido desde que empezó el gobierno de Trump, ¿no? Y empezaron las deportaciones masivas. Es verdad que la prensa, siempre hemos dicho que la prensa es un garante de la democracia, que nuestro papel es precisamente fiscalizar al poder y pasarle factura de lo que hace y de denuncia. Y esto pues cada día está más difícil porque hay pocos medios como contexto, ya vamos a ponerlo. Todo el mundo tiene una dependencia institucional y de una manera o de otra. Aparte, lógicamente, una de las características del fascismo es precisamente pues anular
esos poderes que son garantía de la democracia y que impiden ese autoritarismo. Y uno de ellos, básicamente, el cuarto poder de los medios, ¿no? Como decía Sebastián. Entonces, esto desde la campaña del 2015, desde el principio de la campaña de 2015, Trump lo ha hecho muy bien, porque él ya era un personaje muy mediático. Acordaros de que su reality show batió todos los récords de audiencia en NBC. Que antes incluso de ese reality show, él ya llevaba mucho tiempo manejando la opinión pública a través de sus propias intervenciones en los tabloides. Y entonces él es muy consciente del peso que tiene la prensa. Y lo primero que hace es empezar a deslegitimarla, aprovechando pues la frustración de la gente con el poder, y empieza a deslegitimar a los medios. Desde el 2015 somos el enemigo del pueblo. Y los que hemos cubierto mítines de Trump sabemos que además hay todo un imaginario, un ritual de Trump muy visual dentro de los mítines. Estamos la prensa en un corralito que se hace tradicionalmente para que los medios de comunicación puedan cubrir ese evento, ¿no? Y entonces en ese corralito que estamos todos ahí encerrados, llega un momento del meeting en el que Trump empieza a caldear la situación, a atacarnos, a desprestigiarnos, a vilificarnos, y se vuelve hacia nosotros y empieza a señalarnos. Entonces toda la masa de alrededor empieza a gritar enfurecida contra los enemigos que somos nosotros, ¿no? Y ahí, estar en ese círculo, en ese corral, es muy intenso. O sea, yo me sorprende que hasta el día de hoy no ha habido alguien en medio de esos fanáticos que mate a un periodista, porque es realmente así de intenso. Y sales de allí. Yo he estado con la acreditación escondida. Y no me extrañaría que eso pase. Otras veces Trump ha dicho literalmente que hay que sacarnos en camilla de allí. O sea, es muy fuerte el lenguaje que utiliza este hombre. Y el objetivo siempre ha sido deslegitimarnos, desautorizarnos, para que todo lo que podamos publicar sobre él y su gobierno carezca de credibilidad. Entonces, una vez que eso está hecho, porque acordaros que es que Trump no lleva un año en el poder, lleva 10 montando todo este movimiento. eh, a partir de ahí ya hemos pasado de ese punto del adoctrinamiento y de la propaganda al autoritarismo directo. Esto, por eso yo, una de las cosas que no estoy de acuerdo es en decir que Estados Unidos siempre ha sido un sistema fascista. Yo creo que el desgaste de la democracia no es necesariamente un pase automático al fascismo. Creo que lo que Trump ha hecho, aprovechar ese desgaste, como hicieron a principios de siglo los movimientos fascistas, aprovechar esa desautorización, ese desgaste del sistema que salió de la Primera Guerra Mundial, para proponer su alternativa, y esa necesidad que tiene la gente de encontrar soluciones donde el sistema no se las ha dado, ¿no? Y a partir de ahí nos encontramos con que ya en este momento en el que estamos, que es cuando yo creo que ya se puede hablar de autoritarismo y de fascismo, aparte de donde estemos en la escala según cada cual, ya no hay necesidad de ocultar y de decir verdades a medias, y entonces casi que parece como un toque de frescura que se invada otro país y que no tengamos que discutir si lo hacen por petróleo o no, porque ya él te lo dice 26 veces en la misma conferencia de prensa, saca la palabra petróleo. Entonces, esto decimos, oye, mira, por lo menos nos lo dicen todo clarito, ya no tenemos que discutirlo y leer entre líneas. Ya, pero es que eso es una característica del fascismo y del autoritarismo. ¿Entiendes? Por eso en la democracia, pues no te digo que sea ni mucho menos perfecta, se hacen estas cosas y peores. El interés por los derechos humanos ya sabemos que siempre ha estado supeditado a los intereses económicos y políticos y capitalistas en general, pero bueno, había que esconderlos, enmascararlos, darles una pátina, porque al final, bueno, pues era un sistema como tal. Ahora ya no.
Y como han fallado todas las garantías, la judicial, la legislativa y todo esto, de hecho alguien preguntaba si era posible un impeachment. Bueno, el impeachment por definición es imposible si no tienes el control de las cámaras o por lo menos partidos que no se necesiten sentirse adheridos a la disciplina de partido, porque si no tienes una mayoría nunca vas a aprobar ni la investigación ni el resultado final, y al final lo que ocurre es que todo lo que no mata fortalece, que es lo que pasó con los 2 impeachment de Trump en su primer mandato. Si sabes que no lo puedes ganar porque no tienes las cartas para ganarlo, no lo saques, porque lo que haces es darle a él material para seguir victimizándose y acusándonos de persecución política, ¿no? Y hasta que no haya una mayoría en el Congreso, esto está olvidado. Entonces, si no funciona el poder legislativo, no funciona el poder judicial y no funciona el cuarto poder, que son los medios de comunicación, pues solo nos queda el eslogan nicaragüense de la sublevación del 2018, que solo el pueblo salva al pueblo. Y eso es lo que estamos viendo en Minneapolis. Sí, puedo, al hilo de lo que han dicho Mercedes y Diego, creo que es interesante pensar un poco sobre mentiras y verdades, ¿no? Entonces realmente llama la atención, como dice Mercedes, que el poder ejecutivo ya no se preocupa por ocultar sus verdades, sus intenciones, por ejemplo, con respecto a Venezuela. Y también es interesante pensar en Estados Unidos como una ficción, como decía Diego, ¿no? Yo creo que para mí siempre ha habido dos aspectos bastante diferentes dentro de ese marco de una ficción, ¿no? Creo que una es un aspecto ideológico, otro es un aspecto más bien utópico. Y creo que están activos los dos en estos momentos. Yo creo que el aspecto ideológico sería autoengaño directo, ¿no? De no querer reconocer, por ejemplo, no querer reconocer la realidad de las experiencias diarias de las minorías en este país, ¿no? La minoría, los afroamericanos, ¿no? No hablemos ni de la esclavitud, pero desde la guerra civil han sufrido todo tipo de opresión, formalizado, no formalizado, en la práctica, en el poder, en las leyes, ¿no? Entonces, y por eso ahora, ¿no? Miembros de esa comunidad le dicen a la mayoría blanca, o ya ni siquiera tan mayoría, ¿no? Ahora os dais cuenta. Esta ha sido nuestra vida desde siempre. La policía así ha sido siempre, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay una especie de caída de la ficción, ¿no? Una especie de reality check, ¿no? Darse de bruces con la realidad sobre todo lo que decía Diego, ¿no? de los liberales, ¿no? Que es muy importante. Y eso también va a la idea de dónde viene el fascismo, ¿no? Entonces, la idea muy cómoda que el fascismo en Estados Unidos viene siempre de fuera, ¿no? El Comité de Actividades Antiamericanas, que se funda en los años 30, se funda para luchar contra ideologías antiamericanas, que son el comunismo y el fascismo, que se ven como importaciones, ¿no? Claro, tenemos que lidiar con la realidad de que hay un fascismo nativo en Estados Unidos. De hecho, quizá el fascismo, tal y como lo conocemos mundialmente, nace en Estados Unidos. Es una idea muy incómoda. Entonces, en ese sentido, la caída de la ficción es importante y romper esas ilusiones ideológicas. Pero también existe la ficción como utopía, ¿no? Que es, para mí, los ciudadanos de Minneapolis que mencionaba Mercedes, ¿no? Que al ver lo que está pasando con sus propios ojos y dicen, what the fuck, ¿no? Entonces, esa indignación, negarse a reconocer no lo que está ocurriendo, pero sí que sea aceptable eso, ¿no? Eso también es una ficción, pero es una ficción mucho más aspiracional. Yo creo que a fin de cuentas es el motor de la resistencia, ¿no? Hay que creer en la posibilidad de unos Estados Unidos que sea fiel a sus propios valores
enarbolados, digamos, ¿no? Entonces, una crítica más inmanente a Estados Unidos desde ese punto de vista no deja de ser también, no deja de estar arraigado en una ficción, pero es una ficción muy diferente, ¿no? Entonces, creo que hay que reconocer un poco esos dos lados. Bueno, veo a Diego con ganas de hablar. Diego, antes has comentado que de alguna manera, según tu análisis, siempre ha habido una parte de Estados Unidos que ha sido así, siempre ha habido un componente de racismo, de brutalidad, de represión y que de alguna manera todo eso ahora esa facción ha aumentado su poder mucho, si no he entendido mal. Entonces, quería preguntar, bueno, ¿por qué? ¿Qué ha pasado para que esto sea así? Y Eh, si supiera por qué, pues igual no estaría aquí, estaría haciendo de asesor de algún gran... eh, hombre, ¿por qué? Hay razones. Las razones del por qué ha ocurrido eso en Estados Unidos son razones propios de Estados Unidos, pero también hay razones que están compartidas con por qué están creciendo estos movimientos en cualquier otras democracias occidentales. sí, sí, Hay un caldo de cultivo, hay un descontento que tiene mucho que ver con las propias y con las propias condiciones creadas por el sistema neoliberal, ¿no? Las promesas del neoliberalismo tras la derrota del sistema alternativo representado por el Gran Satán en la Unión Soviética a partir de los años 90 y tenemos toda esa narrativa de... Y perdona que yo hable de narrativas porque al fin de cuentas hablo de mi negociado, ¿no? Em, Toda esa narrativa del fin de la historia, ¿no? De que a partir de ahora Francis Fukuyama nos convenció de que íbamos a... de que ya se acababa la historia porque el capitalismo había triunfado y a partir de ahora simplemente lo que quedaba por delante era un camino triunfal del sistema capitalista y a la vez del sistema democrático y de libertades tal y como las conocemos. Esas promesas el 2008, yo diría que antes, pero el 2008 las rompieron y hicieron que todo saltara por los aires y a partir de ahí viene buena parte de este nuestro descontento actual, ¿no? Yo decía antes, y por recoger un poco el guante que me lanzó Mercedes, no estaba diciendo que Estados Unidos es un estado fascista desde 1776. Yo lo que intentaba expresar, como un poco señalaba Sebastián, es que hay una parte de... Cuando nosotros pensamos en el fascismo, lo señalaba yo antes, pensamos obviamente en camisas pardas y pensamos en señores desfilando con botas muy altas y vestidos de Hugo Boss por las calles de una ciudad, ¿no? Pero claro, el problema es que esa idea de fascismo es una idea determinada, una idea que pertenece a nuestra memoria cultural por una pura cuestión generacional. El problema es que hay otras ideas es imposible entender el fascismo sin vincularlo al colonialismo, a la experiencia colonial. Absolutamente imposible. Hay una autora norteamericana que se llama Isabel Wilkinson que hace unos años publicó un libro que se llamaba Caste, el origen de nuestro descontento, algo así, y que literalmente vinculaba el régimen nazi con Jim Crow y con todas las políticas y con toda la cultura eugenética de Estados Unidos desde sus orígenes. O sea, eso está ahí, eso es algo inmanente. Tiene razón Sebastián cuando habla de una ficción, por un lado ideológica, pero por otro utópica. Y esto también está dentro de la idiosincrasia norteamericana desde sus propias fundaciones, una nación nacida como pueblo elegido, con una pulsión religiosa muy potente. Eh, em, si os, o sea, si los que tenéis un poco de memoria, sabéis que en todos los presidentes norteamericanos hay una tendencia em, hay una tendencia a tener esta idea de Estados Unidos como un work in progress, un trabajo que estamos caminando pese a todo hacia esta frase que ya se ha convertido en un cliché, que es Toward a More Perfect Union, hacia una unión más perfecta. Es una frase que Barack Obama repetía constantemente.
Em, lo mismo el mito de la ciudad sobre la colina, ¿no? Que es un mito fundacional norteamericano. El mito del resistente, el The Last Man Standing. Y hay mucho de eso en Minneapolis. Y hay mucho de eso durante toda la historia de este país, por supuesto que sí. El movimiento socialista norteamericano a finales del 19, principios del 20 es un ejemplo fantástico. Un movimiento, por cierto, absolutamente reprimido de la manera más violenta, probablemente que nunca jamás se reprimió en Europa. O sea, este tipo de dinámicas en Estados Unidos han existido siempre. Señalaba antes Mercedes eh, que, que Trump está en nuestras vidas desde el 2015 o incluso desde antes, desde un punto de vista de figura de la cultura popular. O sea, yo me acuerdo la primera vez que mis hijos se dieron cuenta de que Trump estaba solo en casa. O sea, forma parte de la cultura popular norteamericana. El problema es que yo creo que hay que diferenciar a Trump del movimiento. Trump es una figura, pero el problema es que antes de Trump existía esto, estaba marginado, había muchísimas cosas, pero todo esto no empieza en 2015, todo esto empieza en 2008, por una y razón exclusiva, que es que por primera vez en la historia de este país, los americanos deciden escoger a una persona que es no blanca. Y a partir de 2009, yo no sé si esto igual parece prehistoria, pero se crea un movimiento que se llamaba el Tea Party, que todo el movimiento MAGA, o unos orígenes, un sedimiento de lo que luego sería el movimiento MAGA, estaba ya en el Tea Party. Por cierto, un Tea Party no es baladí el nombre que escogen a uno de esas ficciones fundacionales norteamericanas de él. Ahí empieza la guerra revolucionaria que ellos llaman, ¿no? Que es el Boston Tea Party. Entonces, esto está, esto está siempre ahí. No es nuevo. Simplemente ahora, por las circunstancias, se ha dado el caldo de cultivo insisto, el problema o el hecho diferencial es que por primera vez en la historia hay gente que ha decidido darles todo el dinero del mundo y el dinero te da el poder por el propio funcionamiento del sistema político norteamericano desde su propia fundación. Em, em, Alguien señalaba hace un rato que decía, no, es que el poder judicial no funciona, el poder legislativo no funciona, el poder ejecutivo, sí, el poder ejecutivo sí funciona, porque por primera vez, es probable que por primera vez haya un poder ejecutivo que está plenamente ejerciendo sus funciones, de una manera que no nos guste, pero está ejerciendo sus funciones. Mi pregunta es, ¿qué ha cambiado? Porque el poder ejecutivo en este país sigue siendo el mismo. El poder legislativo sigue siendo el mismo. Es decir, no ha habido un cambio sustancial desde el primer Bush, por ponerle un punto de partida en la época moderna, a ahora, en términos legislativos, más allá de, sí, hubo un cambio sustancial, que es el 11 de septiembre, que otorgó al poder ejecutivo y a los poderes represivos del Estado un poder que antes simplemente habían soñado. Y a partir del 11 de septiembre cambia eso. Pero no ha cambiado nada en el poder judicial. El sistema judicial de este país sigue siendo el mismo en los últimos 100 años. Es decir, lo que ha cambiado es que los americanos han cambiado. Lo que ha cambiado es que la forma de ejercer la política en este país ha cambiado, porque durante mucho tiempo la política en este país era una ficción. Es decir, siempre es una ficción. Cuando hablo de ficción me refiero a de que todos los políticos norteamericanos sistémicos, por así decirlo, no disruptivos, consideran que las instituciones son sagradas, no la ley, todas estas cosas que constantemente decimos. El problema es que por primera vez tenemos políticos que han decidido romper todo eso. Y entonces, claro, la pregunta es, ¿y qué pasa con la resistencia? Una cosa es la resistencia utópica, la de la calle, que siempre, insisto, ha estado ahí y es muy de alabar. Y por cierto, es algo que desde Europa se ve a veces de una manera muy de soslayo. Y yo soy de los que piensan que la izquierda europea debería de aprender muchísimo de la izquierda estadounidense.
pero muchísimo, porque la capacidad de organización, la capacidad de respuesta, la capacidad de implicación política, de acción política que tiene, es algo que la izquierda europea en general no tiene, porque lo deja todo en manos del partido. Y después la pregunta constante, ¿qué pasa con el Partido Demócrata? Bueno, el Partido Demócrata es que, y ya acabo aquí, el Partido Demócrata, yo considero que tenemos también otro error de cálculo. Tendemos a equiparar partidos americanos a partidos europeos y tampoco funcionan de la misma manera. Estábamos hablando de esa red de resistencia que componen jueces federales, jueces de primera instancia, jueces de apelación, asociaciones de civiles de distinto tipo, legiones de abogados migratorios, etcétera, etcétera. Eso es también el Partido Demócrata. Eso es caldo de cultivo de gente más o menos cercana a las élites del partido, pero que está en las esferas del partido, que vive de los think tanks de los partidos, que son los que están detrás de esa resistencia. Nos puede gustar más o no. Podemos criticar más o no al Partido Demócrata, y yo soy el primero que lo critica la respuesta, pero eso también forma parte de la resistencia, porque dentro de esa pulsión ficticia de creer en el sistema, el Partido Demócrata es un partido sistémico. Cree en el sistema, cree en la ficción ideal de Estados Unidos como idea. Y lo dejo aquí. Gracias, Diego. Eh, bueno, Sebastián, tú creo que querías hablar sobre... bueno, ya has hablado un poco antes sobre... Ah, perdona. Mercedes, ¿quieres No, hablar no, tú? no, 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 como queráis, ¿eh? No, dale, Eh, dale. bueno, yo quería decirle lo primero a Diego que de todos los conceptos tan inteligentes que has expuesto, el que creo que nos ha cautivado más a todos ha sido el de la ficción estadounidense, que efectivamente es una ficción desde hace mucho tiempo. Y que consiste precisamente en esa utopía del excepcionalismo americano, que ellos se creen que efectivamente son prácticamente el pueblo elegido. Pero realmente lo que quería contestar, aparte de que haya habido muchas cosas que me hubiera gustado mencionar, pero esto que cuando has llevado esto atrás al 2008, yo voy a ir un paso más allá. Para mí realmente lo que estamos viviendo empieza en los años 80, cuando la Federalist Society empieza a formar la cantera de jueces que son los que están decidiendo lo que ocurre hoy y los que le están dando permiso a Trump para actuar y lo que están haciendo que falle el sistema de garantías democráticas. Para los que no estén al corriente, la Federal Society es, pues, digamos, un think tank judicial que se ha convertido, se ha dedicado desde los años 80 en entrenar en universidades a los futuros jueces y a hacerse esa vía, lo estoy simplificando muchísimo, claro, hacerse esa vía hacia el gobierno conservador en la que ellos son los que proponen los jueces que se aprueban en la Casa Blanca, los que se aprueban en Washington, en el Congreso, los propone el presidente y los aprueba el Senado. Para que os hagáis una idea, de los 9 jueces conservadores que hay en el Tribunal Supremo, seis vienen de la Federal Society. O sea, perdona, de los 9 jueces en total, los 6 conservadores, es que lo he dicho mal, perdonadme, los 6 conservadores vienen apoyados y avalados por la Federalist Society. Y de los, tenía apuntado por aquí el dato, de los 51 jueces de tribunales de apelaciones, 40 vienen apoyados por la Federal Society. O sea, es una cosa brutal. Hay todo un sistema por detrás. Yo creo que el movimiento MAGA lo ha creado Trump, que en esto discrepo con Sebastián, por su carisma adquirido a lo largo de todos estos años y el carisma personal de personaje populista que simplifica las cosas de una manera con el que el hombre de la calle se siente identificado. Que por supuesto cada vez funciona menos para la gente racional, ¿no? Pero para la masa funciona muy bien. Pero detrás de ese movimiento MAGA lo que hay es todo este movimiento ultraconservador que se dio cuenta del potencial que tiene Trump
y del potencial de su movimiento, y está ahí detrás amparándole, preparando todo este Project 2025 y todos estos planes que traen debajo del brazo y que van sacando cada vez que hay la primera oportunidad, ya sea para desplegar la Guardia Nacional, para hacerse con esta fuerza paramilitar, para sacar todos estos decretos que firma a diario, que ni él lo sabe, se los tienen que contar antes de firmarlos. Muchas veces, hoy vamos a firmar esto, y él dice, pues me parece muy bien. Y se lo está contando Stephen Miller al lado, ¿no? Entonces, esta gente que hay detrás, desde su jefa de gabinete, toda esta gente son gente con unas raíces muy profundas en el movimiento ultraconservador estadounidense, que son los que han ido preparando toda esta estructura desde hace décadas y que, por supuesto, tienen un plan B debajo de la manga en caso de que a Trump le dé un infarto, que ya va a cumplir los 80 en junio, o le pase algo. Por eso, cuando la gente dice, bueno, total, a lo mejor le da un patatús un día, o de todas maneras le quedan 3 años en el poder, esta gente no va a soltar el poder ni queriendo. Esta gente lo tiene todo calculado y es imposible, y una ingenuidad pensar que lo tenían todo tan pensado, pero no han calculado la posibilidad de que a él le pase algo o de que pierda unas elecciones. O sea, para mí, yo soy absolutamente pesimista con el futuro de esta democracia, que para mí ya vamos tarde con arreglarla. Eh, Eso solo para complementar lo que decían Diego y Mercedes, ¿no? Puestos a pensar en estrategias a largo plazo, ¿no? O momentos en que las cosas se empiezan a romper o empiezan a propósito a deconstruir, ¿no? Además de la sociedad federalista que mencionaba Mercedes en términos de poder judicial, me parece importante recordar el papel de ALEC, ¿no? The American Legislative Exchange Council, que es un think tank activo desde hace décadas, que sigue teniendo una estrategia muy pensada para hacerse con el poder a nivel estatal, de los congresos estatales. Porque, ¿no? A pesar de todo, los gobiernos estatales son muy poderosos porque controlan, entre otras cosas, los procesos electorales. Entonces, por ejemplo, el estado de Wisconsin es un buen ejemplo, ¿no? Donde cuando el Partido Republicano tuvo ahí a Scott Walker, fue una especie de frente en esa lucha y para demostrar que es posible, una vez que controlas con mayoría absoluta el Senado y la Cámara de Representantes de un estado, ¿no? En términos de ley electoral, pero también en términos de ir a por el movimiento sindical, que es lo que también quiso hacer el Partido Republicano, o controlar políticas educativas. Todos los poderes devueltos a los estados, una vez en manos del Partido Republicano, les confiere un poder enorme para ir erodiendo, ¿no? Todas esas estructuras, que creo que tiene dos objetivos, ¿no? Uno es económico, ¿no? Entonces, incrementar el poder de las grandes empresas frente a un movimiento sindical que, a pesar de todo, llegaba no muy débil de la Guerra Fría, ¿no? Entonces, debilitada sí por Reagan, etcétera, pero seguía ahí. Entonces, acabar con lo que quedaba del movimiento obrero era un objetivo. Y el otro objetivo era más etnonacionalista, es acabar con los logros del movimiento por los derechos civiles, ¿no? De los que la presidencia de Obama, como decía Diego, ¿no? es una especie de ejemplo, ¿no? Entonces, para mí el pulso etnonacionalista que hay en lo que estamos viendo ahora es un backlash, ¿no? Es una reacción directa a querer a deshacer todos los logros, ¿no? Por eso los ataques despiadados a todo lo que sea intentos de parte de una izquierda débil, ¿no? Izquierda muy pusilánime, de querer corregir algunas injusticias estructurales en la selección de puestos de trabajo, de admisiones universitarias, etcétera, etcétera. ¡Paf! ¿No? Entonces, ahí está realmente, me parece, están los objetivos, pero como decís los dos, ¿no?
es un plan que no empieza con Trump, es un plan de un partido sistémico como es el Partido Republicano que retrotrae los años 70. De hecho, bueno, eso está en el discurso de gente como Peter Thiel, todos estos, ¿no? Que algo se torció en los años 60 y hay que... eh, el problema no son tanto los años 60, fue el segundo momento, fue la nota de atención de la muerte de la idea que esta gente, o que un sector muy importante de la sociedad conservadora estadounidense tiene de la propia nación. Eh, la idea de backlash que acaba de mencionar Sebastián es clarísima. O sea, si tú te lees, no hace falta leérselo entero porque es demasiado largo y además está bastante mal escrito. El Project 2025, ese documento que renegaron de él durante la campaña, pero que obviamente era lo que era y que venía de donde venía de todo ese conglomerado de gente que lleva décadas preparando esto. O sea, 2025 no hablaba de un backlash, hablaba directamente de una contrarrevolución. Y de que es el objetivo de esta contrarrevolución era tumbar el Estados Unidos contemporáneo que nace fundamentalmente en el segundo Roosevelt, con el New Deal. El New Deal es el punto de inflexión que de alguna forma personifica o encarna más bien esa ficción utópica norteamericana. Y a partir de, no se pueden entender los derechos civiles sin el New Deal anterior. Y hay que recordar que a Roosevelt le costó Dios ayuda y casi una guerra civil contra el Tribunal Supremo de entonces sacar adelante el New Deal. Y eso desde entonces la América conservadora o más ultraconservadora no lo ha perdonado jamás y todos los esfuerzos han sido para, de alguna forma, em, tumbar lo que quedara del New Deal, que ya ha sido tumbado, y desde entonces toda la acción política de los partidos republicanos, empezando por Goldwater en los años 60, 50-60, es eso, es la famosa Southern Strategy. Después retomada por Nixon. Y, por supuesto, es Reagan quien la lleva a su punto más álgido. Hablabais de la Federalist Society. Hablaba de Alec, Sebastián, de la estrategia del tema de Alec. Eh, Mitch McConnell, del que ahora mismo nadie se acuerda, pero la gran obra de Mitch McConnell, que es este señor que todavía sigue siendo senador, a pesar de que lo traen única y exclusivamente a votar en una furgoneta y en silla de ruedas porque el pobre está bastante mal, hasta hay serias dudas de que siga entre nosotros como quien, de alguna, para decirlo mal y mal y pronto. Mitch McConnell, la gran obra de Mitch McConnell ha sido precisamente llenar los tribunales a nivel estatal de jueces que son los que están ahora mismo apuntalando esta gran revolución. Por eso, Mitch McConnell fue el hombre que tuvo en 2020 el destino de Trump en sus manos. Él pudo haber acabado con Trump, pero él sabía perfectamente que Trump era, por así decirlo, el elemento necesario en el momento justo. Pero que esto es mucho, va mucho más allá de Trump. Esto es por primera vez en la historia reciente de Estados Unidos, el sector que jamás tuvo el poder lo ha conquistado. Y está intentando llevar a cabo la gran obra, que es esa gran contrarrevolución, que es volver a un estadio previo a el segundo Roosevelt. O sea, Trump no es una persona que sea extremadamente conocedora de nada, pero, pero si lo escucháis, él habla siempre de alguna serie de presidentes o de algunas figuras referentes. El presidente que más repite constantemente es Andrew Jackson, que es probablemente uno de los presidentes más problemáticos, para decirlo de una manera muy diplomática, de la historia de Estados Unidos. La era jacksoniana es la era de la expansión territorial, la era de las guerras de genocidio india, completadas después de la guerra civil, pero él comienza con todo eso.
Y es un presidente muy polémico que incluso durante la época de Obama se intentó retirar. Es el que creo que está su cara en los billetes de 20, ¿no? Y todo el mundo decía, ese fue, es el que tiene la cara de los billetes de 20, ¿verdad? Creo que son los billetes de 20. Y incluso se habló de quitar su cara de los billetes de 20 y, por supuesto, supuso otra de esas guerritas culturales en las que nos entretenemos a diario, ¿no? Pero todo esto está ahí y ha estado siempre ahí, simplemente ahora ha explotado porque las circunstancias, el caldo de cultivo, la tormenta es perfecta. Bueno, lo que quería preguntar Sebastián ha comentado que quería hablar de resistencias en el sistema judicial. Hay pocas esperanzas de eso por lo que habéis estado comentando, pero sí que parece que acciones concretas de la ISO o tal se frenan en los tribunales, como recientemente la detención del niño Liam Conejo, ¿no? Luego en el chat también preguntaban por el alcalde de Nueva York, cómo encaja en todo esto, que en Nueva York haya sido elegido un alcalde muy progresista. Entonces, estamos como en una situación un poco como intermedia, ¿no? O sea, Sí, estamos viendo como muchas que se saltan la ley, que hacen lo que les da la gana, pero al mismo tiempo, por otros lados, partes del sistema están funcionando con aparente normalidad. sí, como decía, yo creo que en el sistema judicial hay mucha creencia genuina en el sistema y los valores y los procedimientos, pero el Poder Ejecutivo arrasa, ¿no? Entonces está, como decía antes, sobrecargando el sistema judicial, de tal forma que incluso con mucha gente, digamos, fiable y íntegra que hay en el sistema, dudo mucho de que pueda dar abasto, ¿no? Que sirva. Entonces, una realización que mucha gente a la que mucha gente está llegando es que la fe en los procedimientos y las reglas, ¿no? Los que casi son, digamos, acuerdos entre caballeros, ¿no? Entonces, claro, si un tribunal da una orden, no vas a desacatar la orden, ¿no? Pues sí. uh, entonces, en ese sentido, creo que cabe dudar de que el sistema sea capaz de resistir mucho, a menos que acabe, me parece probable que muy pronto estemos en una crisis constitucional directamente, ¿no? Entonces, y vamos a ver qué pasa. Porque incluso el Tribunal Supremo no tiene cómo hacer obedecerse, no tiene policía, no tiene forma de imponer sus, sus sentencias. En ese sentido, y después Nueva York, una cosa interesante de todo esto, claro, y preocupante también, es que Estados Unidos desde hace años ya se está convirtiendo en dos países, ¿no? Estados rojos, estados azules, como se dice con ese colorido muy raro estadounidense, ¿no? Estados demócratas, estados republicanos. Y ya ha habido movimientos demográficos, de masas de personas que, si se lo pueden permitir, se mudan, ¿no? Por la restricción del aborto, por las leyes electorales, por las políticas educativas. En ese sentido, Nueva York es un espacio distinto, ¿no? Y es muy interesante que Mamdani no hable del gobierno federal, como si no existiera. Entonces está creando una especie de idea de que un municipalismo casi anacional, ¿no? Que como si estuviera en un vacío, que es muy efectivo, pero no sé hasta qué punto es exportable eso a otros espacios. Hablando de California, es un ejemplo de un estado azul, ¿no? Por ahí el gobernador Gavin Newsom no es ningún Mamdani, no, de ninguna forma. Entonces es un político muy diferente que no creo que pueda, que
con el DSA, con el Democratic Social American, no tienen nada que ver, pero nada, nada, nada. Entonces, en ese sentido, el Partido Demócrata no solo es sistémico, como decía Diego, también es un paraguas para muchas corrientes políticas muy distintas y muchos personajes políticos muy distintos. Gracias. Ya por último, antes de, si nos da tiempo, pasar algunas de las preguntas que hay en el chat, pregunta para Mercedes. Antes has descrito una situación bastante dura de acoso a los periodistas por parte del gobierno. Y bueno, una cosa que estamos viendo estos meses también es de alguna manera, control de los medios de comunicación por parte de afines al trumpismo, como los Ellison, ¿no? Que el padre ha cogido TikTok y el hijo la cadena CBS. Eh, Luego también está, pues, obviamente Twitter en manos de Elon Musk. Eh, y bueno, y el tema ahora estamos viendo el tema del Washington Post, que está siendo degradado por Bezos. Entonces, bueno, qué nos podrías decir de esta situación? Bueno, lo primero, creo que la atención, el foco que le ha puesto Trump a la prensa desde el principio habla precisamente de la importancia de la prensa como garante de la democracia, como os comenté antes, ¿no? Y él se ha enfocado en, bueno, en la prensa, en las instituciones académicas, en todo aquello que le restaba poder, pero la prensa es uno de sus objetivos principales, ¿no? Cualquier cosa, si os dais cuenta, por ejemplo, ayer hubo una conferencia de prensa del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, que hacía mucho tiempo que no daba una conferencia de prensa así, por razones obvias de porque la ha dado, pues ahí está la situación de Cuba, bastante crítica. Y a mí me llamaba la atención, yo llevo muchos años cubriendo Cuba, sé perfectamente cuál es la situación de la prensa, de la libertad de expresión y de todas estas cosas en Cuba. No sufro de ningún espejismo, pero el trato exquisito que le daba, por supuesto, a su prensa afín en la conferencia de prensa me llamaba la atención el contraste con el trato que nos da Trump en las conferencias de prensa, que es que ya sabéis que a las mujeres las llama cerditas, que lo primero que hace es decirle tú no sirves para nada, ¿de qué medio eres? Voy a acabar con tu emisora. No, bueno, es una detrás de otra. Es un acoso, es una situación que de verdad que da miedo hacerle una pregunta, porque el nivel de humillación que sufre la prensa delante de Trump a cámara, porque eso es parte del espectáculo, es parte de este proceso de desprestigio y de crear ese clima de odio hacia los medios de comunicación, que en cierto modo ha sido relativamente fácil porque, como ha dicho bien Diego, siempre se aprovecha un caldo de cultivo existente y los medios de comunicación tradicionales se han ganado en parte el rechazo de la sociedad por esa tiranía, esa relación que han sostenido de contubernio con el poder. Ha provocado que surjan estas figuras que aprovechen eso, ¿no? Y ese rechazo de la sociedad. Entonces, yo creo que aparte de que cada uno lo que tenemos que hacer es resistir con nuestros ideales y nuestra ética personal cuanto podamos a ese embate del poder desde todos los rincones de la sociedad, de los periodistas, la sociedad civil, los académicos, todo el mundo. Aparte de eso, creo que parte de esa resistencia tiene que ser apoyar a los medios bueno, pues parto otra lanza por contexto, a los medios que intentan ser independientes, que siguen demostrando su compromiso ético, porque es que si no, cuando nos demos cuenta, ya será tarde. Y probablemente ya lo sea, porque una de las cosas que se ha hecho, y ahí entra también la oligarquía tecnológica que alguien ha mencionado en las preguntas, es diluir el poder de los medios de comunicación y la presencia. Antes
porque había una realidad común. Había distintas opiniones sobre esa realidad, pero al menos la realidad era común. Todos hablábamos de que esto era, pues, ¿qué te digo? Un bolígrafo. Pero si en vez de un bolígrafo tú me dices que esto es un micrófono, pues empezamos a tener problemas. Y si me dices que es un elefante, pues ya no hablamos de nada. Ya hemos acabado la conversación porque no hay manera de entenderse. Y entonces eso es lo primero que han hecho, polarizar y romper la posibilidad de que lleguemos a cualquier acuerdo. Pero encima, si tú miras hoy el pool de prensa que entra todos los días en la Casa Blanca, que antes organizaba la prensa y ahora organiza la Casa Blanca, tienen una sección de nuevos medios. Los nuevos medios ya sabemos lo que son y por las preguntas inmediatamente ya sabes, ya empieza Trump. Bueno, pues mire usted, me alegro, muchas gracias por esa pregunta, porque todo consiste en adulación. Empiezas adulándole, como hace él con sus reuniones de gabinete, que no es que cada secretario o ministro, que sería en el caso de España, cuente la situación de su cartera, sino que es una sucesión de elogios hasta la conferencia de prensa que ha dado hoy, esta mañana, justo antes de empezar esto, el FBI y la fiscal general. Es una conferencia cortita que cualquiera os podéis ver en C-SPAN. Se dedica a elogiar al todopoderoso presidente, que es lo más grande que ha cambiado la historia. Entonces, cuando entras a ver las preguntas de los nuevos medios, ese es el principio. Y todas las preguntas que hacen son las que quiere Trump, las que se hablan en esos canales de YouTube, en todos esos canales un poco de extrema, bueno, un poco no todo, de extrema derecha, que nos cuesta hasta encontrarlos por internet si no estás sintonizados con ellos, ¿no? Y ellos han creado toda esta nueva realidad y el desprestigio que sufrimos los demás es solo parte de nuestro propio fin, no como medios de comunicación, sino como sociedad democrática. Así que, por favor, pongamos el dinero y los clics allí donde están nuestras ideas. Gracias. Vale. Hay una pregunta para los tres que es, os piden que expliquéis el apoyo social a Trump, cómo es posible que sea tan grande. Y luego la pregunta que más se repite en el chat, que la han hecho como 5 o 6 veces, es si existe la posibilidad de que estalle algún tipo de conflicto armado civil en Estados Unidos. Si quieres, empiezo por ahí. Vale. A ver, yo entiendo que esto es muy atractivo. Todos vivimos en una atracción por las distopías y por los escenarios apocalípticos y por todo eso. Y encima acabamos de venir del estreno de esa película de Alex Garland, ¿no? Que desde mi punto de vista es una película que no hay por dónde cogerla desde un punto de vista político, ideológico e incluso cinematográfico. Pero bueno, eso es otro tema. Em, eh, yo, todo, como siempre, todo depende. ¿Hay una guerra civil en Estados Unidos? No. ¿Hay un conflicto civil en Estados Unidos? Sí. ¿Hay una situación de violencia política en Estados Unidos? Sí, por supuesto, pero no diferente de la que hubo en los años 60 en los derechos civiles, con las protestas anti-Vietnam, o la que pudo haber en el 92 con lo que pasó en LA con Rodney King, ¿no? Riots, estallidos de violencia extrema en Estados Unidos ocurren de manera bastante permanente. Según los institutos o según los expertos que estudian los procesos de guerra civil, una de las definiciones que te dan es cuántas muertes violentas se producen al año desde un punto de vista violentas políticas, claramente políticas. Y te hablan de que cuando hay al menos 25 muertes de naturaleza política en un país, ese país está en un estado de guerra civil de baja intensidad. En Estados Unidos hay alrededor de un centenar de asesinatos, muertes directamente relacionados con cuestiones políticas
en los últimos años. Si vas a las encuestas, alrededor de una media de un 40, entre un 40 y un 47% de la población dice que la población estadounidense considera que Estados Unidos está cada vez más cerca de una segunda guerra civil. La cuestión es qué consideramos que es una guerra civil, porque si consideramos que va a haber en Estados Unidos una guerra civil como la que pinta Alex Garland en su película, o como la que hemos visto en cientos y cientos de representaciones ficcionales, o como la Primera Guerra Civil con dos bandos muy determinados, yo eso creo que no va a ocurrir. Em, Porque hablaba antes, Sebastián, de cada vez la realidad más que existe en Estados Unidos entre la división entre estados rojos y estados azules. Yo no sé si hay una división entre estados rojos y estados azules. Yo creo que la división es entre determinadas ciudades y el resto del país. Porque, porque si uno va al mapa eh, electoral estadounidense, va a ver que hay zonas que son azules y hay zonas que son rojas. Pero es que si tú ves el mapa electoral de una manera muchísimo más al dedillo, más cercana, vas a ver la situación, por ejemplo, de un estado como el que yo vivo, que en teoría es un estado azul, es un estado demócrata, pero es un estado demócrata porque la inmensa mayoría de la población se concentra en Chicago y el área urbana de Chicago. Y eso hace que el Estado sea demócrata, porque el resto es rojo puro y duro como la sangre. Y eso pasa en California, donde las ciudades costeras son azules, pero el resto del estado, específicamente el norte y el interior del país, es extremadamente rojo. O sea, en todos los escenarios, porque esto es un tema que yo he visto por neuras personales y también profesionales, en todos los escenarios prebélicos que los estudiosos están planteando acerca de la posibilidad de una segunda guerra civil, siempre habla de lo mismo. El escenario no es una guerra de dos bandos definidos, el escenario es una guerra civil a la Siria. El problema no va a estar entre California y Texas, el problema lo va a tener California dentro de sus propias fronteras estatales. El problema va a estar en que Chicago se va a enfrentar a buena parte de su propia población en Illinois. Esos son los escenarios que existen. Eh, el, decíais lo de Mandani como antes, alguien señalaba a Mandani como, no sé si como símbolo, esperanza, no sé qué. Eh, no es el primer Democratic Socialist que llega a la alcaldía de Nueva York. No es el primer alcalde progresista, ni mucho menos, que llega a una alcaldía. Antes de McDunney está el alcalde de Chicago, por ejemplo, que es un alcalde muy progresista y que es muy probable que el alcalde de Chicago vaya a perder la reelección, entre otras muchas razones, por su resistencia a ICE y por su resistencia constante a colaborar con el gobierno federal y por todo lo que la ciudad de Chicago ha invertido bajo su mandato en proteger a los refugiados y a los migrantes, que le ha causado muchísimos problemas dentro de su propia comunidad. Es un alcalde afroamericano. Ese es el gran problema al que se enfrentan muchos cargos políticos estadounidenses. Y ya me he ido por las ramas, no sé, la primera pregunta, ¿cuál era la que decías antes de lo de la guerra civil? Bueno, está un poco relacionada, en plan, ¿cómo se explica que Ah, el haya un apoyo. apoyo social significativo a estas políticas? Eh, es que yo creo que eso tampoco es realmente cierto. De hecho, la popularidad de Trump está en mínimos. De hecho, la inmensa mayoría de los norteamericanos, y eso tiene que incluir obviamente a votantes de Trump en el último ciclo electoral, está en contra de estas políticas migratorias. No sé si está en contra de la deportación, pero está desde luego en contra de que se deporten a niños y a familias y a gente que está trabajando. Y ahí también es algo es sintomático, o sea, no es ejemplo de nada, pero es sintomático que Saturday Night Live saque este fin de semana pasado un sketch de esa mujer blanca suburban, votante de Trump, que de repente se arrepiente. Eso es sintomático de algo. O sea, no, mucha gente, yo no sé si o sea, yo no creo que la gente pueda reclamar, yo no sabía, porque todo el mundo sabía.
lo que se estaba prometiendo desde el momento en que en los mítines se gritaba por activa y por pasiva deportaciones masivas. Pero claro, es muy distinto depositar una papeleta y después cenar viendo la tele y viendo esas imágenes y encima que de repente maten a una soccer mama y a un enfermero y que ninguno de los dos precisamente sea ni latino ni afroamericano. Eso hay una cierta población norteamericana que de repente le dice, coño, esto tampoco es lo que queríamos precisamente. O por hablar muy rápido y por hacer la broma desde mi atalaya de privilegio, dice, sí, sí, que deporten a X ilegales, pero que dejen a la chica que me limpia la casa en paz, porque claro, ese es de la familia. Y esto también es algo que está ocurriendo. Entonces, claro. Es todo mucho más complejo y las soluciones o las respuestas no son tan sencillas como parece. Y de Mm. hecho, las encuestas están revelando algo. O sea, no es casual que de repente hayan, o desde la propia administración Trump se esté vendiendo como estamos un poco reculando en Minneapolis. No es casual. Eso es porque algo está ocurriendo. No sé si alguien quiere añadir algo más a esto. Mercedes. Sí, bueno. Yo sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho, de lo que dijo un poco Sebastián también de los estados azules. Es verdad que está dentro de un estado, están esas masas. Bill Clinton una vez en un meeting que le vi en Idaho, cuando su mujer estaba presentándose a las primarias, les dijo, su mujer era entonces senadora por Nueva York, estaba presentándose a las primarias a la presidencia con Barack Obama. Y les dijo a la gente que estaba presente en Idaho, les dijo, bueno, os va a parecer raro lo que os voy a decir, pero en realidad Nueva York tiene más que ver con Idaho que con California. Y tenía toda la razón, lo explicó por eso, porque Nueva York que es frontera con Pensilvania y con Ohio, y realmente la mayor parte del estado es muy conservador y la gente piensa en Nueva York como la ciudad de Nueva York y las cuatro ciudades así más pobladas. Pero sí creo que yo no creo que vaya a haber una guerra civil al viejo estilo, sino más bien lo que él dice, lo que dice Diego, de una guerra de baja intensidad, pero no porque no sea posible, que sí que es perfectamente posible, y muchos de mis compañeros lo piensan, que acabará habiendo una guerra civil entre los estados, no voy a decir azules, pero sí gobernados, o sea, entendiendo azules porque están gobernados por demócratas. Y el Estado federal, ahí se puede crear una guerra civil en el momento en que otras partes armadas de la sociedad reaccionen, o sea que el potencial sí lo hay, pero tengo confianza en que esta dictadura de Trump va a querer manejarlo para que no acabe de saltar, para que no se le vaya el poder de las manos y va a rebajar en un momento dado, como ha hecho en Minneapolis, donde sigue haciendo exactamente lo mismo, pero aparentemente ha bajado el tono. Entonces, creo en su habilidad más que en la habilidad de los demócratas para mantener el orden, ¿no? Pero en respuesta a lo que decía, la pregunta que hacía alguien en el chat y que ha contestado Diego sobre la atracción hacia el hombre fuerte, por qué lo apoya una gran masa de la sociedad, que yo personalmente creo que esto de que se le está yendo el carisma y que la gente se está arrepintiendo y todo esto, yo creo que esto es lo que en inglés se llama un wishful thinking, que queremos pensar que es que se va a desinflar y creo que para nada. Yo ahora por el aniversario de Trump le he dado seguimiento a los votantes que he ido entrevistando en la campaña, votantes de Trump, y sí, tienen sus quejas y el que resulta que han deportado al hispano de Las Vegas que auspició en su restaurante mítines de Trump. Resulta que le han deportado a su cuñado, además de muchos trabajadores, y entonces eso, pues claro, no le gusta, lo considera muy injusto. Pero va a Y, volver a votar al republicano, pero ¿eh? exactamente, Por pero si supuesto. las elecciones fueran hoy, él no votaba Por por Kamala Harris, supuestísimo. volvía a votar por Por Trump. supuestísimo. Y, No y me eso cabe me, ninguna duda.
Eso me ha pasado con todos y cada uno de los votantes de Trump a los que he vuelto a entrevistar. O sea, yo todavía no he encontrado el votante arrepentido. Y eso lo Yo dije tampoco. también en las elecciones pasadas. Yo me pasé un mes por todos los 7 estados bisagras y yo no encontré al republicano arrepentido. Bueno, encontré alguno, pero ya se habían arrepentido mucho antes. No, o sea, algunos que le votaron la primera vez, pero luego dijeron, ostras, ¿qué he hecho? Pero ya a estas alturas todo el mundo sabe lo que es Trump, como habéis dicho, nadie puede llamarse a engaño y yo creo que su base es muy fiel y de esos votantes independientes, que son los que finalmente inclinan la balanza a un lado o por otro, acaban, sí, tienen todas sus pegas, pero acaban votándole también. Porque en inglés hay una frase muy buena que se dice, a ver si me sale bien, eh, Republicans fall in line, o sea, alinean, and Democrats fall in love. Si los demócratas no se enamoran por completo de su candidato, como pasó con Obama, no ganan. Y los demócratas siempre han fallado en esto, que salvo Obama, no consiguen poner un candidato que tenga ese tirón entre ellos, como ha tenido Trump entre los suyos, que estaban mucho más comprometidos a votar por Trump que nadie por Kamala Harris o por Joe Biden. Y si Joe Biden salió es porque estábamos hasta aquí de Trump. Pero es que esa oportunidad democrática se ha acabado. Ahora a Trump le va a pasar, pues como le pasó a Daniel Ortega en Nicaragua. Perdió las elecciones una vez y nunca más. Ay, perdona. Añado una cosa con esto, que conozco a hispanos que están muy enfadados porque se han llevado a familiares suyos y no consiguen ni con abogados sacarlos de la cárcel, a pesar de que algunos tienen su autorización de empleo legal y sus papeles. Eso ya sería otra cosa para explicar, ¿no? Pero que tienen todos sus papeles en regla y aún así los detienen. Son normalmente los que están bajo la protección del TPS, suelen ser venezolanos, haitianos, nicaragüenses. Están muy enfadados por todo ese tema de la ilegalidad, pero muy contentos de que se hayan llevado a Maduro y pidiendo que por favor vayan ya a por Cuba, México y Colombia. Y entonces, mi argumento con esto siempre es, tú no puedes pedir que no se respete la legalidad para lo que a ti te interesa, pero se respete al pie de la letra para lo que te interesa. O hacemos las cosas legalmente o no las hacemos legalmente. Pero aquí no se puede elegir. ¿Quieres un sistema democrático con garantías judiciales y legales? Perfecto, para todo. Bueno, vamos a ir cerrando ya, porque ya es la hora. Sebastián se ha tenido que ir. Diego, no sé si quieres comentar algo más rápido o lo dejamos aquí. No, simplemente incidir en esa idea de que eh, ¿por qué fue capaz de eh, Joe Biden en 2020 de derrotar al trumpismo? Bueno, pues porque de nuevo se alinearon dos cosas. En primer lugar, el cansancio de la primera legislatura de Trump, que no tiene absolutamente nada que ver con esta legislatura, es una legislatura completamente distinta. Y en segundo lugar, porque el Partido Demócrata, como hace siempre que ve las cosas complejas y que necesita el apoyo de todo el mundo y ensanchar las grandes avenidas que diría Allende, pues basó su buena parte de su victoria en un trabajo de la denostada izquierda norteamericana que le movió Roma con Santiago e hizo una campaña absolutamente brutal movilizando votantes y que acabó llevando a Biden a las urnas. Eso desapareció en 2024. El Partido Demócrata decidió abjurar de todos los movimientos de grassroots, que se llama aquí, y porque consideraba que el recuerdo del trumpismo era suficiente para derrotar a Trump y no lo vio venir, a pesar de que había señales que se lo decían constantemente. Em, em, ¿Hay votantes republicanos que van a dejar de votar a Trump? No. ¿Hay votantes que votaron a Trump que van a volver a votar a otra persona que no sea Trump? Sí. Pero es que siempre hay un porcentaje, en todas las elecciones, aquí en España, en Francia, etcétera, hay un porcentaje de votantes que bascula.
y que bascula en cada ciclo electoral en función de razones que a veces son puramente arbitrarias. Afinidad personal, simpatía, percepción personal de cómo están las cosas. Durante el gobierno de Biden se convenció a la inmensa mayoría del país de que la economía iba fatal. La economía iba fatal, la economía iba exactamente igual que ahora. La inflación estaba en la en la segunda mitad de la legislatura de Biden estaba exactamente al mismo nivel que ahora. Ahora ya de repente dejamos de hablar del precio de los huevos, del precio de la vida en general. Va un poco en función de olas. Eh, ¿Qué va a pasar en noviembre? Que es la pregunta que todos nos hacemos. Pues buena parte de las esperanzas están puestas precisamente en recuperar la mayoría o en una o en ambas cámaras. Si eso ocurre, vamos a entrar en una nueva fase. Si eso no ocurre, vamos a redoblar absolutamente todo lo que estamos viendo hasta el momento. A mí me cuesta bastante creer que hayamos llegado hasta aquí para que la gente que ahora mismo está en el poder eh, pueda correr el riesgo de perderlo. Es lo que yo pienso, pero no sé. Esto, no sé Lo si dejo ahí. Elena, si me das permiso para Ujú. intentar una cosa que técnicamente ni siquiera hemos probado, pero hay un pequeñito clip de una entrevista de dos grandes que fueron Jesús Quintero y José Luis San Pedro, en el que precisamente Jesús Quintero le pregunta por esta atracción de la gente hacia el autoritarismo y ese éxito del populismo. Y está en X, antes Twitter, y me gustaría, si es posible, intentar ponerlo muy cortito para yo por mi parte acabaría por ahí mi intervención y vosotros seguís con lo Y que no, y el debate, porque ya nos el estamos debate. Eh, en- pasando de hora. Vale, pues eh, si puedes. voy a ver si sale y si no lo pongo en audio. A ver si el desktop por ahí. Voy a ver un momentito, voy a abrirlo un momentito y a ver. Ábrete X. Aquí está, tendré que ponerlo desde el principio ahora, pero Igual si eh, puedes compartir pantalla. exacto, eso sería lo suyo, compartir pantalla y ahora ya darle para atrás al vídeo. Eh, a ver, me sale aquí, compartir y voy a Ahí está. ponerlo aquí. ¿Usted cree que el fascismo tiene alguna posibilidad de triunfar? Eso es que tanto nos ha preocupado últimamente. No sé si exactamente el fascismo, pero formas autoritarias tienen una gran posibilidad de triunfar. Porque en una fase de decadencia de una cultura, las promesas drásticas, aunque luego no se cumplan, atraen a mucha gente. Es más cómodo abdicar de la libertad y ponerse en manos del que promete seguridad que ser ciudadano y defender sus derechos todos los días. Bueno, pues ahí os dejo esto, no sé si se ha podido ver bien. Más o menos, sí. Vale. Vale, pues aquí lo dejamos. Muchísimas gracias a los dos, gracias a Sebastián también, gracias a todos los que habéis asistido y, y eso, y que vaya muy bien dentro de lo que cabe. Pues muchas gracias, Elena, y a todos los que habéis participado, a Diego, a Sebastián y a todos los que están detrás escuchando, porque de verdad me parece tan importante que nos involucremos, que tengamos estas reflexiones, que proporcionéis este espacio y de verdad agradecida como ciudadana del mundo que soy. Pues Gracias, un saludo a todos. encantado.